nombre es Hugo Alfonso Torres Salgado. Yo por accidente nací en La Mesa, aunque toda mi familia es de Facatativá. Mi papá, mis abuelos, mis tías, toda la familia realmente vivió siempre en Facatativá, pero yo tuve que nacer en La Mesa. Soy el octavo de 8 hermanos. Mi mamá murió muy joven, o sea, mi mamá murió de 33 años, 6 meses después de que yo hubiera nacido, y me quedé en esta casa al cuidado de mis tías. O sea que mi vida realmente ha transcurrido en Facatativá, como dirían los nazas. Yo sería facatativeño, pues porque mis ancestros son de acá, y además de eso, pues este es el sitio a través del cual ha transitado mi pensamiento. Pues en esta casa se cantó todo el tiempo. Mis tías eran muy buenas cantantes. Mi tía Matilde tenía una voz preciosa, y mi mamá había sido bandolista, tocaba muy bien la bandola. Tengo hermanos que hacen música también, mis hermanos mayores hacen música. Entonces tenía la posibilidad, todo pues ha sido muy, ellos lo hacían empíricamente. Yo tuve la posibilidad después de estar en la escuela de formación, en la Luisa Calvo, pero antes aquí desde niño yo cantaba también con mis tías las canciones que mi hermana cantaba también. Se oía muchísima radio. Entonces el eje fundamental de la vida aquí se movía era a través de la radio, y mucha música. Tuve un padrino que él venía todas las tardes a oír un programa de música colombiana que se daba en la emisora Nueva Mundo, y ahí en esa emisora todo el tiempo estábamos oyendo música colombiana de Garzón y Collazos. Él era del Huila, él era huilense, de Yaguará, pero aquí teníamos la posibilidad de esa influencia tan fuerte de él, que tal vez marcó muchísimo de mi gusto y mi atención por la música andina colombiana. A ver, cuando Facatativá, por la década de los 60, o sea, yo desde que alcanzo como a tener uso de razón, desde los 4 o 5 años que alcanzo a acordarme de las cosas en Facatativá, pues esto era un pequeño poblado que se movía entre el barrio obrero, o sea, lo que hoy se denomina como barrio Santa Rita, y el centro, lo que ahora es la catedral. Entre esas dos parroquias, todos los primeros viernes de cada mes, había una procesión de la Virgen. Y en esta casa se movió muchísimo la devoción por la Virgen del Carmen. Yo obviamente no soy religioso, pero mi familia es muy religiosa, y la Virgen del Carmen marcó muchísimo la vida de esta casa, porque aquí se preparaban las carrozas, los músicos, una volqueta que traía mi padrino cada año, con músicos que traía del Tolima, que traía del Huila, que traía de diferentes partes del país para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Y él prácticamente fue uno de los iniciadores de esa devoción en el municipio. Entonces, es una de las cosas que más me impresiona, ¿no? Lo que después, cuando ya tuve la posibilidad de estudiar, entonces encontré que eso se denominaban autos sacramentales, y que eran parte de toda la expresión cultural, además de que en los diciembres teníamos también las novenas de aguinaldos, y las novenas de aguinaldos tenían una representación por barrios en cada una de las parroquias. Entonces la parroquia dividía su parroquia en 9 sectores, y cada sector celebraba un día de la Navidad. Y pues eso eran desfiles, eran comparsas, eran además
una cantidad de representaciones de los pasos específicos de la novena de aguinaldos, y llegaba uno al atrio de la iglesia y ahí se terminaba la cosa con la novena, con el rezo del rosario. O sea, se movía todo casi en torno, o sea, la cultura se movía muy fuertemente en torno a la parroquia. Recuerdo mucho que cuando se inició, se creó la iglesia del Carmen, que hoy es la iglesia de Santa Rita. En ese tiempo era la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Los padres agustinos tenían un gran proyector, y en la pared de la iglesia, con además unos parlantes gigantescos, proyectaron por primera vez unas películas mexicanas. Yo debía tener unos 6, 8 años, algo así, en ese tiempo, y pues era importantísimo estar vinculado a las actividades de la parroquia. No había ninguna otra cosa, digamos, que articulara el pensamiento colectivo. Pues yo creo que llegar al arte para mí fue desde la casa, desde la familia, un castigo, ¿no? Porque yo debía irme a estudiar interno por haber perdido el tercero de bachillerato. Entonces me llevaron a estudiar interno a Mosquera. Monseñor Raúl Zambrano, que era muy amigo de mi tía, nos ayudó con media beca para ese colegio. Y bueno, para mí el internado fue una apertura impresionante, porque fue encontrar toda la capacidad de la pedagogía salesiana en Mosquera, y encontrarme con una cantidad de cosas frente al deporte, frente a la música, frente al teatro, frente a muchísimos elementos culturales que para mí no eran muy importantes en el entorno familiar. Además, a mí me gustaba pintar, me gustaba cantar, me gustaban hacer muchas cosas, bailar incluso, pero allí sí tuve la posibilidad de desarrollar mi capacidad como músico, como cantor. Entonces estuve en las escuelas de formación musical, estuve además en las escuelas de formación teatral, y una de las personas que recuerdo con muchísimo cariño es el padre Armando Cote. El padre Armando Cote era muy amigo de Santiago García, era tal vez el mejor amigo de Santiago García. Y el padre Armando Cote vio en mí algunas condiciones y me dedicaba mucho tiempo para que yo me aprendiera los libretos, para trabajar conmigo la actuación en las obras que nosotros hacíamos en el colegio, que eran sainetes de la Galería de Teatro Salesiano, del cual tengo toda una colección aquí en mi casa. Y pues eso inició como toda mi vida en el teatro. Luego vino otro maestro que era salesiano también, era coadjutor salesiano, Omar González. Y Omar González me enseñó a trabajar toda la expresión del gesto. Entonces me puso a hacer todo un trabajo con la mimografía, y a construir textos a partir de la mimografía. Tenía películas, en ese tiempo eran películas que se rodaban en proyectores, entonces me ponía a ver en el teatro del colegio las películas de Marcel Marceau, y yo pues me entusiasmé muchísimo con eso, porque además era la posibilidad de trabajar sin decir mucho, sin esforzarme mucho en torno a la voz y en torno a esas cosas, pero sí en trabajar muchísimo todo lo del cuerpo, y me gustaba mucho. Luego eso lo dejé, ¿no? Eso lo fui dejando por un tiempo, porque pues en último aprendí allí música también, a tocar algo de guitarra, pero pues era importante hacer algo productivo. Entonces el arte era una cosa vista así. Incluso tuve una beca para estudiar arte dramático en Argentina,
y terminaron diciendo en mi familia que para qué me iba a ir a una vaina de esas donde no tenía ningún futuro. Lo cierto es que después de muchas vueltas, de estar en la universidad, de trabajar muchísimas cosas y de haberme dedicado en algo a la pedagogía, terminé haciendo música y teatro como una opción de vida. Y pues obviamente como uno lo empieza tan tarde, porque si lo hubiera empezado en ese momento, pues hubiera sido un actor y un músico destacado, ¿no? Entonces me dediqué más a la pedagogía y obviamente por la misma condición de mi formación previa en el Colegio Salesiano, que para mí la pedagogía de Don Bosco es una pedagogía en la formación de sectores populares muy importante, y lo utilicé luego, ¿no?, en los sectores populares muchísimo. Bueno, cuando yo inicié la etapa de la interpretación musical, porque antes que todo era cantante, y cantante de lo que nosotros denominamos descargue. O sea, yo cantaba en los buses, cantaba en pequeños tríos y grupos de cuerdas, y además de eso tocaba unas cosas. Pues lo más complejo es que yo no tenía una formación técnica lo suficientemente fuerte, y pues tenía que enfrentar muchísimo la angustia de no saber cómo hacer las cosas y de tener que forzarme a poder hacerlas lo mejor posible sin una escuela de formación técnica muy precisa. Después de mucho tiempo, entonces entré a trabajar en la Luisa Calvo. Alguien me dijo: usted tiene condiciones muy, muy importantes y debiera estudiar profesionalmente la música. Claro, yo ya tenía 28 años, ¿no? Había trabajado 10 años como funcionario público, había estado también por ahí tratando de arañar cositas en algunos grupos de música, de lo que hoy llaman música de plancha, en algunas tabernas de Bogotá, y posteriormente trabajando un poco más también todo lo del movimiento estudiantil en los grupos de jornadas estudiantiles, de movilizaciones, etcétera, donde ya cantaba un poco después de lo que hizo Jorge Velosa. Entonces cantábamos con algunos grupos allí, creamos un grupo que se llamaba la Brigada Socialista de la Canción, íbamos a las huelgas, a las carpas de la huelga, y cantábamos a los huelguistas. Bueno, hacíamos cantidad de cosas de esa característica, y eso es esa fue como mi primera relación, ¿no? O sea, fue la relación entre el arte, la política y el desarrollo también de una cultura que tenía que ver con otras expresiones totalmente diferentes a las expresiones propias del éxito y el aplauso, ¿no? Para nosotros eso era otra cosa. Creo que, bueno, hay dos referentes tal vez muy importantes, y fue pensar un poco la creación desde lo colectivo. Esa creación desde lo colectivo es clave porque me permitió trabajar con muchos y muchas jóvenes, primero de Ciudad Bolívar, luego en Facatativá, con la Fundación Cultural Siembra Vida. Ese fue un hito importantísimo que desarrollamos por cerca de 25 años. En Facatativá estuvimos alrededor de 12, 13 años, otro tanto estuvimos en Bogotá, trabajando en algunos barrios como Ciudad Bolívar, como Engativá, Tunjuelito, y eso nos permitió hacer como todo un balance, un balance bien importante de lo que significaba el trabajo de la formación artística en los sectores populares. Estuvimos vinculados a un programa que se llamaba el Programa de Apoyo a Talentos Artísticos y Deportivos de la Red de Solidaridad Social, que después del gobierno Samper se acabó. Le quitaron toda la financiación y empieza tal vez
una financiación muy fuerte, una desfinanciación de la cultura y una financiación muy fuerte de la guerra. Para mí, tal vez el estilo más preciso que uno puede decir es trabajar respecto a las artes populares. O sea, eso tiene diferentes aristas. Una que tiene que ver con lo tradicional, que tiene que ver con las músicas populares regionales colombianas de sustrato campesino fundamentalmente, que es tal vez mi pasión más importante, o sea, trabajar las 4 áreas fundamentales de los 2 grandes sistemas tal vez de la música colombiana, que son el sistema 2/4, 4/4 y el sistema 3/4, 6/8. Esos 2 grandes sistemas, además que los trabajé con uno de los grandes maestros de Colombia, que es el maestro Samuel Bedoya Sánchez, que fue el maestro Samuel Bedoya Sánchez, que tal vez influenció muchísimo, muchísima gente de mi generación en el proceso de investigación frente a las músicas populares. Me parece que fue como un referente clave, y sobre eso entonces empezamos a mirar lo sistémico que representaba las músicas populares regionales colombianas. Pero hay otros elementos también que tienen que ver con eso, que fueron las músicas urbanas, con esa vinculación a la pedagogía y a lo que los muchachos y las muchachas hacían en los colegios del distrito, en los colegios públicos, en colegios de la localidad de Ciudad Bolívar, de Tujuelito, de Engativá, de la localidad de Uribe. Esos pues era otro tipo de manifestación desde lo que se denominaba en ese momento las tribus urbanas, ¿no? Y esas tribus urbanas tenían otra relación que era con el rap, que era con el rock, que era con el breakdance, con otros elementos que no tenían que ver aparentemente con estas relaciones, pero que encontramos una serie de relaciones importantísimas desde lo agógico, desde lo expresivo, además desde lo musical. Y entonces, a partir de eso también encontramos que no solamente la música, sino también lo dramatúrgico tenía que ver con la construcción de esos nuevos procesos, y empezamos a hacer una serie de cosas que juntaran todo eso. Diseñamos una serie de momentos importantes en ese trabajo, como el Carnaval Zampacho, por ejemplo. Creemos que la fiesta colectiva es una fiesta de verdad clave, lo celebrativo es importante en la construcción de comunidad y es importante en la construcción de memoria. Por eso, cuando hay espacios donde no se celebra la vida en las comunidades, son comunidades anómicas, que no tienen la posibilidad de tener perspectivas de renovación, porque además esa fiesta colectiva es una frontera entre lo sacro y lo profano, que permite en últimas construir muchísimos elementos de conjunción de cultura y sociedad. Mira, cuando nosotros iniciamos, porque no fui yo solo, fuimos alrededor de unas 20 personas, amigos pues, que estábamos ligados al proceso del Colegio Cerros del Sur, ¿no?, que orientaba Evaristo Bernate, y que estuvimos ligados también a todo el trabajo que hacía Jorge Emilio Salazar y otra gente que estaba ligada a todo ese proceso. Pues cuando iniciamos el proceso de Siembra Vida, muchos de los amigos, o no muchos, pero sí algunos de ellos, obnubilados por el problema de la confrontación abierta al sistema, terminaron yéndose para un proyecto político-militar que prácticamente los aniquiló, y dentro de ese mismo proyecto terminaron siendo asesinados allí en Tacuelló. Y esa experiencia fue muy dura para nosotros, porque eran nuestros amigos, nuestros parceros,
terminamos lamentándonos por no haberles hecho una discusión mucho más profunda frente a lo que significaba el trabajo popular en las ciudades, lo que podíamos construir desde los barrios, lo que significaba participar con la gente en los barrios de invasión y hacer con ellos la construcción de todo ese tejido social. Entonces, pues el de haber tenido que ir a recoger los cadáveres, el hacernos cargo de la mamá de uno de ellos, porque quedó en una situación muy difícil, la mamá de Jaime Suta, pues nosotros terminamos en últimas creando una peña cultural que se llamó la Peña Siembra Vida. Era simplemente el propósito recoger unos recursos para poder comprarle un lotecito a la mamá de Jaime Suta. Eso, que fue simplemente una cosa puntual, se convirtió en un proyecto de desarrollo social ligado al ISNEM, ligado a Evaristo, que también fue muerto trágicamente posteriormente en Ciudad Bolívar. Y eso nos dio también la posibilidad de pensar que debíamos incrementar todo el trabajo muy fuerte en la construcción de esos procesos sociales. Y pues allí diseñamos todo el trabajo de carnavales. En el barrio San Francisco de Ciudad Bolívar diseñamos un evento que fue el Carnaval Artístico y Cultural San Pacho. Hubo 4 versiones, lo dejamos con una financiación, se convirtió en un evento proceso de la localidad, y luego por razones de tránsito y de potencialidad, nosotros nos fuimos a Engativá, y en Engativá hicimos un convenio con una cooperativa que tenía un colegio. Íbamos a iniciar un trabajo de bachillerato artístico. Este colegio tenía algunas dificultades en el manejo de su infraestructura, la posibilidad de mantenerse, y tuvimos que salir de allí, y el único refugio que encontramos fue nuevamente esta casa. Llegamos aquí, construimos aquí un saloncito pequeño anexo a la casa, y en ese saloncito creamos Siembra Vida en Facatativá. O sea, volvimos a recomponer Siembra Vida, que ya estaba hacía más de 15 años creada, pues desde el año 88, pero que ya en el año 99-2000 nos exigía un trabajo en otro lado. Cuando nosotros llegamos aquí, pues esto todavía seguía siendo un pueblito muy pequeño, y esta calle que pasa por frente a mi casa, esa calle era absolutamente sola, lúgubre. No es lo que es hoy, una calle absolutamente transitada, donde viajan para arriba y para abajo todas las busetas. Es el punto de entrada y de salida de parte de los barrios ancestrales del municipio. Y pues eso es, nosotros como que fuimos siendo testigos de esa transformación tan fuerte que tuvo Facatativá en estos últimos 24 años. O sea, llegamos con el principio de siglo, y ahí fuimos construyendo cosas. Llegamos hasta el 2012 con todo el proyecto de Siembra Vida. Luego, porque pues la gente que está se va, quedó mucha gente muy interesante que se fue, pero que está hoy y que sigue trabajando tanto culturalmente como socialmente en sus procesos en los sitios en donde está inmerso. Entonces, yo te decía, por ejemplo, de Diego Ortiz. Diego Ortiz, un muchacho maravilloso que estuvieron a punto de matarlo aquí en Facatativá. Nosotros lo recogimos, lo acogimos en ese espacio, y hoy es director de un centro de memoria en Barcelona. Está Luz Marina Rojas, que es una chica del barrio Santa Isabel, que es directora hoy de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Lima. Está Sandra Posada, una chica de Mana Blanca, que está hoy como
docente en Marsella, ella es docente de literatura, de lenguas, y además de eso tiene un grupo de mujeres, un grupo teatral de mujeres allá en Marsella también. Muy interesante todo su trabajo. Está, pues, de los que me acuerdo que han salido del país. Las otras personas que tuvimos aquí en Facatativá, pues está Jorge Balbuena, que era un niño cuando iniciamos el proceso del Parque Santander. Este chico Runcho le decíamos, me acuerdo, que hoy es antropólogo, muy bueno también. Está, bueno, de Facatativá, bueno, otra generación posterior, como Dilsa Joana Parrado, que es una especialista en luminotecnia muy importante en este momento a nivel del teatro en el país. Está Jenny Gómez, que es una excelente heredera de todo el proyecto de circo de Sandra Ortiz, que también fue alumna nuestra en Ciudad Bolívar, después pasó a Circo Ciudad. Pero pues como todo eso, hemos ido dejando una serie de huellas que ahí han quedado como improntas de un proceso de construcción social que, bueno, esperamos que en algún momento retoma también y sigue retomando también como todos esos espacios de definición de opciones de vida. A ver, mira, como precursores de procesos aquí, recuerdo que aquí había un grupo de jóvenes que pues no tenían muchísima articulación, pero había un secretario de educación muy interesante que era profesor de literatura y de idiomas, que se llama Javier Barbosa, él está viviendo ahora en España. Javier fue un personaje que influyó muchísimo en todos estos combos que fueron apareciendo y en ese trabajo interesante que fue desarrollándose con él digamos como a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 1998, 99, 2000, en la administración de Jorge Conde, se inició como una inquietud que él tenía, que era la de potenciar una serie de eventos que lograran posibilitar la memoria de gente que había hecho trabajos, entre esos, por ejemplo, el maestro Luis Eduardo Rosso León. Estaba también, bueno, hubo, tal vez ese fue como el más importante, que era el Festival de Danzas. Se pensó también en hacer algún evento de teatro. Él era profesor de la Universidad Monserrate y entonces empezamos a hacer algunos trabajos allí con el grupo de teatro de Siembra Vida. Allí estaban obviamente todas las personas que te digo, pero detrás de eso estaba también todo el apoyo de Pacho Amín Mosquera, un escritor interesantísimo. Estaba el apoyo también de Julio Correal y estaban, que es actor de televisión. Estaba todo el trabajo que venía haciendo Juan Carlos Nova, profesor de la Universidad Antonio Nariño. Bueno, como esos combos, porque es que esto es un gueto. Esto es un gueto que se mueve de todas maneras dentro de los afectos por muchos lados, ¿no? Se amplía, se encoge, pero algunas veces pues la gente se va, pero a través de los afectos también vuelve a encontrarse. Recuerdo ahora en Cundinamarca, por ejemplo, alguien que inició también con nosotros siendo una niña, que es Rosario Vergara, que es miembro de Asogescun,
¿no? Rosario es una mujer excelente que además ha pasado por muchísimos espacios de formación, tanto en Bogotá como en otros lados, con Gustavo Dulcey, que estuvo trabajando también lo de títeres. Estaba, bueno, esos son como los, digamos, como las improntas que van quedando allí detrás de todo eso que fuimos haciendo. Mario Pulido y mucho más atrás Hernán Salazar y Jorge Chona, que eran tal vez como las personas a las que quisimos emular cuando trabajábamos en la calle con las músicas populares latinoamericanas. Eso era bien clave. Creo que esas experiencias, esas recolecciones, esos encuentros por la vida que alguna vez logramos hacer, ya ni Hernán ni Jorgito están, por ejemplo, pero siguen ahí pegados a nosotros. Están los videos, está la flauta de Hernán, está la guitarra de Jorge, tocando al revés, ¿no? Con la mano izquierda, haciendo las posturas con la mano derecha. Todos esos elementos tan interesantes que se dieron allí, los coros de Hernán, la música llanera, todo ese trabajo de William Toro con sus procesos de música llanera, lo que logramos hacer también como músicos de escarbe, digamos, con él, ¿no? Todas esas cosas siguen siendo como parte de todo lo que construimos. Y aquí, pues, dos cosas fundamentales. Una, esos festivales con Barbosa, y lo otro, el Parque Santander. Una referencia importantísima fue el Parque Santander, que fue ese evento de los jóvenes se toman la palabra todos los viernes. Hay mucha gente que todavía de la generación de los 40 años aquí, que dice: yo estuve allá, yo hice tales cosas, yo participaba. Hoy me encontraba con alguien en la alcaldía y me decía: claro, si yo iba cada 8 días allá todos los viernes al Parque Santander, y lo logramos mantener durante 1 año y pico con la gente de Siembra Vida cargando el carrito, llevando los equipos de sonido, llevando las luces, llevando las cosas, convocando además a los grupos de rock que no tenían espacios. O sea, todo eso formuló también una política cultural en el municipio que nos dio la posibilidad de articular no solamente gente de los trabajos tradicionales, sino también procesos nuevos de apertura, el caso de Macana, el caso del Conejo, de mucha gente que estaba ahí todo el tiempo como buscando unos espacios para decirle a la gente: mire, aquí estoy yo. Esquilachi, Salvador Esquilachi, hablaban de él en el lanzamiento de estos premios de Corazón Arte, y Salvador Esquilachi fue una persona maravillosa que iba cada 8 días allá a cantar 1 o 2 canciones, y que tenía además su público y su gente, en donde logramos reunir muchísima gente, y a partir de eso logramos diseñar una política para jóvenes en el municipio, imponerle casi a esa administración una política para jóvenes, y además garantizar que funcionara también una política cultural ligada a los procesos sociales y a los procesos culturales del municipio. Eso pues no lo hicimos solos. Nosotros intentamos abrir un espacio y hubo una cantidad de gente que funcionó con nosotros ahí, y eso nos dio la posibilidad de tener eso, política cultural y política pública de juventud en el departamento. Para mí, pues obviamente es lo de más que enseñar, es aprender. Y es aprender qué es lo que la gente busca, quiere, y tratar de potenciar a partir de eso, que quieren, que hacen, que les gusta, la posibilidad de construir colectivamente. Como diría Freire, pues uno no se construye solo, nadie aprende de nadie. Todos nos construimos entre todos, y todos construimos una visión entre todos.
pero si no tenemos la posibilidad de avanzar conjuntamente, no vamos a tener la posibilidad de reconocernos. Ese cuentico de que en últimas aquí lo más importante es el show, ¿no? Es el espectáculo, eso es absolutamente desueto. Esa cultura naranja que nos montó en el cuento de la industria cultural rentable, nos ha destruido todo el proceso de construcción de los lazos afectivos, de los lazos de construcción solidaria y del reconocimiento de nuestra propia historia como unos elementos claves de arraigo a la vida para poder potenciar desde ahí lo que nosotros somos, cómo desarrollamos esa identidad. Y por eso, para mí, ese ha sido como el eje fundamental de cada uno de los trabajos que he venido desarrollando. Cómo en últimas ligamos a los procesos de identidad, no importa si son desde las nuevas perspectivas, no importa si son desde las viejas, cómo hacemos, cómo reconocemos que ahí hay una cantidad de palimpsestos de identidad que toca evidenciar y que nos liga directamente a la tierra, al espacio donde transita el pensamiento. Con eso iniciábamos este proceso, con que este es el espacio a través del cual ha transitado nuestro pensamiento. Yo creo que hay unos elementos muy importantes que vienen en este momento desarrollándose en otro sentido. O sea, no es lo que nosotros pensábamos desde la romantización del arte popular y de las artes tradicionales, digámoslo así. Los y las jóvenes hoy buscan otros elementos específicos que tienen que ver con cuáles son sus raíces desde el indigenismo, con cuál es su relación con el ambiente, con la tierra, con el cuidado del agua, con todos esos tránsitos y superposiciones de culturas que van generándose allí, y eso me parece que es tal vez como lo más importante que va construyendo esas nuevas generaciones, de las cuales nosotros también aprenderíamos y que estaríamos obligados a ayudar a sistematizar desde nuestra propia reflexión, para que esa reflexión nutra esas reflexiones que ellos van teniendo y nos construyan unas nuevas posibilidades de vida. Hay un elemento, por ejemplo, clave, que para Facatativá no es importante, hoy no es importante, pero que tal vez es el elemento más importante que hoy le queda a Facatativá, y es el Parque Arqueológico Facatativá. Eso que tiene un plan especial de manejo y protección hoy, no es gratuito que lo tenga, sino que ha sido el ejercicio de muchísima gente para que eso pueda darse, y hoy que se tiene una regulación, y hoy que se tiene además una relación directa, porque está en el territorio y porque eso no se lo va a llevar nadie se va a trastear esa piedra, nadie se va a trastear el humedal rupestre, nadie se va a trastear esas cosas. Hay que rescatarlo y producir con eso unos fenómenos de identidad, pero además el Parque Arqueológico tiene a su alrededor dentro del Plan Especial de Manejo y Protección, unos predios afectados que están obligados a ser los espacios de conservación, de restauración y de cuidado de ese mismo museo a cielo abierto. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo las administraciones para eso? Eso los increpamos permanentemente y logramos unas cosas importantes desde lo que se viene haciendo. Uno, que ya se incorporó al plan de desarrollo de esta administración. Y dos, que hoy es motivo de discusión en la nueva formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, que son dos ejes importantes a través de los cuales, que es una exigencia además del Gobierno Nacional, para que eso se convierta dentro de los determinantes de la Ley 388 en el artículo 10, en un elemento fundamental de formulación de política pública para la búsqueda de identidad. Eso me parece que es uno de los trabajos fundamentales que además tendrían que mirarse, porque hay otras cosas románticas que se hicieron desde la buena voluntad, pero que creo que eso tiene que convertirse en una política seria, y es esa cátedra Facatativá. La cátedra Facatativá es una identidad absolutamente clara de región, en un espacio que es un punto de encuentro y de superposición de culturas, y eso es absolutamente clave desde lo educativo, para que en un momento determinado se potencie Facatativá
como un espacio de dinamización de encuentros culturales para todo el país. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.